Hola, hola a todos. Buenas noches. Perdón la demora. Andaba aquí acomodándolo todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Un martes interesante. Pues bien, lo prometido es deuda. Vamos a platicar el día de hoy de la nueva guía que acaban de publicar respecto a los GMPs. No sé si tuvieron oportunidad de revisar lo que les he estado publicando en la página de Espacio Regulatorio. De ser así, pues bueno, va a ser más sencillo que me sigan respecto a lo que les voy platicando. ¿Sale? Pues muy bien. El día de ayer nos enteramos de esta nueva guía que viene a sustituir, a pesar de que en la página de COFEPRIS dice que sustituye a la del 21 de agosto, en realidad esta en todo caso sustituiría a la del 5 de diciembre. No sé si ustedes estén familiarizados, pero el 5 de diciembre del 2019 se emitió la guía anterior, sobre la cual se llama igual, que es la guía sobre la aplicación de criterios que se deben observar para la evaluación de la certificación de buenas prácticas de fabricación de fármacos, medicamentos y dispositivos médicos que acompañen a las solicitudes de modificaciones, prórrogas y registros sanitarios. Prácticamente se llaman igual. Permítanme un momento. Bien, son mis pequeños perrijos, pero bueno. Se llaman exactamente igual. Una es del 5 de diciembre del 2019 y la viene a sustituir la del 5 de marzo del 2020. Bueno, más bien se publicó en la página web el 6 de marzo, es decir, el viernes pasado. Y su fecha de implementación es el 16 de marzo del 2020, es decir, el próximo lunes, pero como es festivo, entra en vigor a partir del día martes. ¿Qué es lo interesante de esta guía? Si ustedes las tienen las dos a la mano, y si no, pues bueno, voy a irles ayudando a hacer esta revisión de ambas guías. El objetivo pues prácticamente es el mismo. El alcance solo lo robustecen mencionando que pues lo mismo, o sea que es una guía que va dirigida a los fabricantes de medicamentos, fármacos, acondicionamiento primario y dispositivos médicos en el territorio nacional y en el extranjero, que para la evaluación de los oficios de certificación de buenas prácticas de fabricación para medicamentos, fármacos, acondicionamiento primario y dispositivos médicos que acompañen a las solicitudes de modificaciones, prórrogas y registros sanitarios para medicamentos y dispositivos. Ok, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Las abreviaturas son las mismas, las definiciones afortunadamente no han cambiado. Aquí, pues algo que le agregaron, a mi parecer está bien, porque de repente es medio complicado estar navegando en la página de COFEPRIS. Pusieron el link donde puedes encontrar justo esta guía y documentos que son importantes para ser considerados respecto a la aplicación en medicamentos. Y bueno, le pueden dar clic ahí. Les va a desplegar un archivo en PDF que es prácticamente la versión para impresión de lo que viene en la página de COFEPRIS, y también les va a dirigir a la página de COFEPRIS. De todas maneras, yo ya les compartí el link para que puedan accesar a ello. Todos los, digamos que estas definiciones siguen siendo las mismas. Ahora lo que hicieron fue cambiar el orden. En el anterior iniciaban con los elementos que integran un GMP. Ahora inician su inciso 5 o su numeral 5, ahora es la solicitud de visita de verificación para la certificación de buenas prácticas de fármacos, medicamentos y acondicionamiento primario y dispositivos médicos en México y el extranjero, con lomoclave la 029. Esto pues es la manera en la que tú solicitas una visita de verificación de COFEPRIS con la finalidad de obtener tu GMP, lo cual, insisto, está bien. Ahí nada más fue un cambio de orden.
Lo interesante en este caso es que, pues bueno, no aplica más que a la parte de los mismos productos que teníamos hasta el momento, que son los de alto riesgo principalmente. Luego viene el inciso de las visitas de verificación de los fabricantes de fármacos y biofármacos. Aquí sigue siendo exactamente lo mismo que las visitas de verificación en el territorio nacional. Puede ser por líneas, en el caso exclusivo de las visitas de verificación de fabricantes en el extranjero, tanto para fármacos como biofármacos, se tienen que realizar por producto y los sitios deben de ser los declarados y los que donde se realicen los procesos relacionados con el fármaco o el biofármaco. Esto prácticamente es lo mismo. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Gracias por estar conectada. Y pues bien, la solicitud de visitas de verificación para los medicamentos, pues lo mismo. Si son medicamentos en México, pueden ser por líneas de fabricación, o por, indicando las formas farmacéuticas y las actividades realizadas. Para la verificación de fabricantes de medicamentos en el extranjero, se realizarán por producto y se tienen que mencionar cada uno de los sitios donde se realicen los procesos relativos al medicamento, a la fabricación del medicamento. Esto realmente pues quedó igual a lo que se tenía en la guía anterior, no hubo gran cambio hasta ahora. Luego vienen las solicitudes de visitas de verificación para los fabricantes de dispositivos médicos, lo cual también viene ahí un link en el cual pues menciona ya la naturaleza y menciona la información que se debe de adjuntar también, ¿no? O sea, esto me parece que está es correcto y que es bastante útil para todos los que empiezan a familiarizarse con esta guía. Hasta aquí todo va interesante. Por cierto, mencionan, hasta ahorita no han mencionado más que las visitas de verificación. También, en el siguiente numeral, que es la ampliación de vigencia, esto queda igual como lo teníamos en el anterior, que se tiene que, se tiene que solicitar la renovación de la visita, del GMP que ya se tiene, que es emitido por COFEPRIS, entre 120 y 180 días naturales previo a que se termine la vigencia del oficio de buenas prácticas de fabricación. Esto quedó igual, lo único que hicieron fue pasarlo al inicio para que no tuvieran que irse a los últimos numerales y revisar esta parte de las visitas de verificación y la extensión de la vigencia. La extensión de la vigencia aquí te dice que es una sola vez, lo siento, que es una sola vez y es por 6 meses a partir de la fecha de vencimiento del oficio de certificación que esté vencido o por vencerse. Esto es importante por una razón. Porque actualmente, y se los digo por experiencia, COFEPRIS está tomando un poco de tiempo, más de lo normal, para emitirte de entrada, para notificarte la visita de verificación y para poderte emitir todo el resto de la documentación. En este caso, por experiencia se los puedo decir, nosotros solicitamos una visita de verificación en agosto del 2019. Estamos en marzo y no hemos recibido la confirmación de fecha. Nosotros dimos 5 fechas y estoy hablando de visita de verificación de fármacos de alto riesgo y pues es fecha que no hemos recibido una confirmación por parte de COFEPRIS de qué fecha específicamente nos van a ir a visitar. Entonces, para que tomen sus previsiones y sus precauciones al respecto, porque dada esta situación me parece que pues se van a tardar un poquito más, ¿sale? Pues bien, la parte de la cancelación de GMPs, esto pues realmente no es, no hay mucho que platicarles. Las consideraciones del intercambio de informes y actas de verificación, esto está interesante porque en la guía anterior, y aquí es donde radica el por qué se me hizo tan importante que platicáramos de esta guía ahorita, cuando todavía no entra en vigor, cuando pues
Cualquiera pensaría que pues prácticamente es lo mismo que el anterior, nada más un reorden, pero no. Hay una cosa importante que es, en mi criterio es relevante de discutir, que es el listado de las autoridades reconocidas por parte de COFEPRIS. Si bien en la anterior guía teníamos el mismo listado que el listado de la guía del oficio de agosto, que es decir, el listado de los países miembros de PICS o las autoridades miembros de PICS, pues en esta nueva pues ya no están, ¿sale? Y eso es creo que de lo más relevante, lo más importante, y que habrá que platicarlo y verificarlo pues también con nuestras áreas. Si ustedes están conmigo en la empresa en la que trabajo, bueno, pues ya saben, ya lo platicamos el día de ayer y lo seguiremos platicando, no de ayer, no, el día de hoy. Y pues si tú estás viendo este video y trabajas en otra empresa, pues sería importante que lo vayan platicando y tomar, pues ahora sí que revisar la parte estratégica, porque han cambiado las autoridades, ¿sale? Las autoridades reconocidas por COFEPRIS me refiero. Entonces, en este punto donde habla de las consideraciones en el intercambio de los informes, habla de, pues lo mismo, que si alguna autoridad reconocida ya ha realizado la inspección, esa acta se tiene que someter a COFEPRIS para hacer una emisión del certificado de acuerdo a esa acta, siempre y cuando sea de los países donde se tienen reconocimiento. Aquí mencionan a INVIMA, mencionan a INVIMA con excepción de los medicamentos estériles y los que sean considerados de alto riesgo. O sea que no van a reconocer los de INVIMA. Los de la Agencia Argentina igual no van a reconocer medicamentos estériles o los que estén considerados de alto riesgo. Y de ahí en fuera todas las demás autoridades, ¿sale? Las autoridades ahorita se las voy a mencionar. La parte de las auditorías, bueno, en esta parte sigue siendo lo mismo respecto a que se va a permitir para aquellos que son fármacos de bajo riesgo, que se realice la auditoría, ya sea por parte del distribuidor o por parte del titular del registro. En este caso, pues realmente no cambió nada, sigue siendo lo mismo de que nosotros, ya sea distribuidor o titular de registro o representante legal, que es representante legal del titular en el extranjero, es el encargado de realizar las auditorías para la calificación de los proveedores, con base en la 059, utilizando la 164 para hacer esta lista de verificación. Esta parte pues realmente no cambia mucho. Aquí dice que si el fármaco es adquirido a través de un distribuidor, la responsabilidad de contar con la evidencia de la evaluación y la auditoría es el titular de registro o representante legal. Esta parte sigue siendo la misma. Es responsabilidad del titular o del representante legal el asegurarse que el distribuidor les proporcione esta documentación. Aquí sigue siendo lo mismo, que no es necesario someterlo. Dice aquí, permítanme un momento. Dice que los titulares de registro sanitario deben entregar el reporte anual. Esto sigue siendo lo mismo que la anterior guía, que incluye, esto es para el titular o el representante legal también, que incluya el programa de auditorías a fabricante de principios activos considerados de bajo riesgo, el avance del programa, el reporte ejecutivo de cada una de las auditorías y la evidencia de la asistencia al sitio de fabricación auditado. Esto, bueno, en la empresa en la que yo actualmente laboro, nosotros somos distribuidores y sí estamos... sí hacemos esto, y de hecho año con año, desde la guía de agosto de agosto 2018 se está realizando, porque esto no ha cambiado. O sea, esto prácticamente lo estamos haciendo año con año porque es parte de las responsabilidades indicadas en tanto en el oficio anterior como en estas dos guías. En la guía anterior decía lo mismo, que teníamos que someter esta información, entonces no hubo problema. Ahora,
lo que teníamos en la anterior guía como punto 6, no, perdón, punto 4, ahora lo tenemos en esta nueva como el punto 10, que es la evaluación del documento que acredite las buenas prácticas de fabricación. Aquí es donde empieza la cosa interesante. Dice, la autoridad sanitaria tendrá como válidos los GMPs expedidos por la COFEPRIS o que provengan de alguna de las agencias reconocidas por COFEPRIS, enunciadas en el numeral 15 o por una autoridad de competencia del país de origen conforme a esta guía, ¿no? Dice, en la parte del país de origen solamente aplica para fármacos de bajo riesgo, no para medicamentos. Entonces dice, la evaluación de la solicitud del trámite de registro, modificación o prórroga se debe de acompañar con un documento que acredite las buenas prácticas de fabricación. Esto podrá ser con un documento original o en copia certificada, con su traducción por perito traductor, a menos de que el documento se encuentre en español o emitido en la página web de alguna de las autoridades en español también, o inclusive en Neudra si lo encuentras en español, porque hay manera de sacarlo en español. Tampoco es necesaria la traducción por perito. Dice, el documento que se presenta en copia certificada debe de estar completa y legible. La autoridad podrá solicitar el original para cotejo en cualquier momento. Esta parte es para cuando tú sometes solamente una copia. La realidad es que pues nunca te aceptan una copia simple. Normalmente se somete una copia certificada o en su defecto una o la copia de la impresión de la página web. Y bueno, dice aquí los elementos que deben de integrar el GMP, la razón social completa, el domicilio de fabricación y cuando aplique la dirección de otros sitios involucrados en el proceso de obtención del producto. Aquí estamos hablando de cuando son productos, algún tipo de producto intermedio o algo así. Si no, y producto intermedio me refiero a, por ejemplo, no sé, o sea, tenemos, no sé, la mezcla común se realiza en tal sitio, el tableteado en tal sitio y el acondicionamiento primario en otro sitio, ¿no? Y entonces todo eso puede venir en dos diferentes GMPs o en algunas ocasiones pueden venir las dos direcciones, no sé, o sea, depende mucho de la autoridad y de cómo ustedes soliciten la visita de verificación. En el caso de COFEPRIS es por sitio. Entonces ahí se tendrían que hacer, o sea, sí se pueden hacer, por ejemplo, no sé, en este sitio una parte, en este sitio otra parte, pero se mete la información y se solicita la visita de ambos sitios. Y bueno, dice la línea de fabricación y los productos, pues habla de los fármacos y los biofármacos. Dice aquí se debe de indicar para el biofármaco o el fármaco y los procesos certificados cuando aplique, es decir, la granulación, el mezclado, micronizado, peletización, la conjugación, etcétera. Los medicamentos se debe de indicar la línea de fabricación y los procesos certificados cuando aplique. O podrá indicar el nombre del medicamento que se certifique. Aquí es importante que consideremos que no todas las autoridades realmente te emiten un GMP mencionando el producto o el medicamento. Normalmente, al menos los de Eudra o la gran mayoría de Eudra, hablemos de los que yo trabajo, que es el de España, el de Noruega, el de Portugal, te emite por línea de fabricación. Realmente ahí no te menciona un producto. Entonces, pues esta parte va a continuar siendo y ni siquiera es la línea, perdón, es por forma farmacéutica. Lo siento, ahí me equivoqué, es por forma farmacéutica. No te menciona línea 1, línea 2, no, te menciona la forma farmacéutica o la línea completa, digamos, para realizar sólidos orales, que son tabletas, cápsulas, en ocasiones también te dice cápsulas de gelatina blanda, o sea, dependiendo del tipo de forma farmacéutica que se fabrica en ese sitio de fabricación. También menciona la parte de los dispositivos médicos y aquí ya te especifica la parte del acondicionamiento primario. Dice, en el caso del proceso de acondicionamiento primario en sitios diferentes al de fabricación del medicamento, solo en territorio nacional debe presentar el certificado de buenas prácticas de proceso de acondicionamiento primario que refleje la línea
y los procesos certificados para el caso del acondicionamiento en el extranjero en un sitio diferente al fabricante del medicamento deberá presentar el GMP emitido por la agencia reconocida. O sea, aquí ya nos están diciendo nuevamente que para medicamentos solamente aplica agencias reconocidas o en su defecto el GMP emitido por la COFEPRIS. La vigencia del certificado dice que debe de estar, aquí esto es importante, que debe de estar el documento, tanto el GMP o el equivalente, debe de encontrarse vigente al momento del ingreso a la solicitud del registro sanitario, modificación o prórroga, y que debe de mantenerse vigente durante la vigencia del registro sanitario. Aquí esto fue inclusive una discusión con la autoridad en alguno de los foros que tuvimos con ellos cuando recién hubo este cambio de administración, que ellos insistían que pues te iban ellos a prevenir si el GMP tenía menos de 150 días de vigencia al momento de que tú lo sometieras. Prácticamente todos le dijimos que esto es prácticamente imposible que se maneje de esa manera, porque inclusive ellos, o sea, si tú sometes, y es por eso que existe esta parte de la vigencia de 6 meses adicionales, porque tú sometes la solicitud de visita de verificación y ellos no te contestan inmediatamente, y tampoco te van a visitar inmediatamente, y tampoco te van a emitir un GMP inmediatamente. O sea, ellos también se están tomando un tiempo importante, inclusive en la actualidad, porque en mi caso, que solicité en agosto la visita y al día de hoy no me han confirmado una fecha. Pues porque por orden del Ejecutivo, todos los viajes al extranjero tienen que ser autorizados por él o por el secretario de Salud. Entonces, por él y por el secretario de Salud. O sea, primero el secretario de Salud lo autoriza y después lo pasan al Ejecutivo, y si el Ejecutivo está de acuerdo, entonces ya te lo pueden autorizar. Hasta ahorita, pues no han autorizado. Aquí es un poquito extraño porque al final, pues es la industria la que paga esas auditorías. O sea, no es que sea del erario público o que se tenga que asignar un recurso por parte del Estado. O sea, al contrario, nosotros, y así viene estipulado dentro de la Ley Federal de Pago de Derechos, ahí viene mencionado que las visitas de verificación para este año tienen un costo, y si es en el extranjero es más los viáticos. Entonces realmente no tendría una razón de ser que se esté retrasando tanto, pero esa es la realidad del día de hoy. Están retrasadas, insisto, yo tengo una visita de verificación que solicité desde agosto, estamos a marzo y todavía no tengo una confirmación. Se especula que posiblemente recibiré la auditoría en abril, pero en caso de que no se cumpla, porque al menos necesito un mes para que se soliciten las visas y todo eso, pues entonces se pospondría otra vez a mayo o tal vez junio. Entonces, como para que nos vayamos dando cuenta de que no es tan sencillo que se mantenga de esa manera como ellos lo están solicitando. Ahora, eso no quiere decir que porque el documento no esté en ese momento vigente, no se haya ya solicitado la auditoría, y me estoy refiriendo a una autoridad de otros países. Hay países como bueno, para no mencionar uno en específico, pero hay países en el extranjero que, bueno, sí, en el extranjero, sino en donde más, pero hay otros países u otras autoridades reconocidas que tú puedes solicitar la renovación de ese GMP, pero hasta que ya se venció o días antes de que se venza. Aquí COFEPRIS te está diciendo que es entre 120 y 180 días, es decir, entre 4 y 6 meses. O sea, no te está dando un tiempo específico. Hay países donde lo puedes solicitar con 3 meses de antelación o inclusive 15 días de antelación. Es decir, no puedes manejarlo con más tiempo. O sea, no puedes preverlo más como quisiera la autoridad o como esta nueva administración tiene en mente, porque tampoco podemos ir a cambiar las leyes a otros países, ¿sale? Entonces, bueno, dice aquí, en el caso de GMPs, certificado de buenas prácticas de fabricación de otras agencias sanitarias, se considera la vigencia expresada en el documento emitido por la autoridad competente. En el caso de que no se indique, se van a considerar tan solo los 30 meses que se han estado manejando de acuerdo al 167 y el 170 del RIS. Esto sigue siendo lo mismo. Hola Ale, ¿cómo estás? En el caso de los GMPs que se encuentran en proceso de renovación por la COFEPRIS, la vigencia podrá ser extendida conforme a los criterios establecidos que mencionamos de los 6 meses.
siempre y cuando se haya solicitado en el periodo previo, entre los 120 y 180 días previos, que no haya ningún tipo de problema o alerta o algo así que se haya emitido previamente, ¿sale? Luego dice la evaluación del documento que acredite para fabricantes del fármaco. No sé por qué se está apagando esto. Bueno, ya. Para fabricantes de fármaco, en este caso, los de bajo riesgo. Ya está. Los de bajo riesgo son los GMPs emitidos por la COFEPRIS. Primero, los de alto riesgo o son emitidos por la COFEPRIS o son las autoridades reconocidas de acuerdo al numeral 15. Ahorita llegamos a esa parte, creo que es la más importante de todo esto. Todo lo demás ha quedado muy parecido. Bueno, aquí te da el link para verificar el listado de alto riesgo. Yo ya lo puse en el blog, cuáles son las páginas de este último listado. El listado que está vigente al día de hoy es el de octubre del 2019, no se ha actualizado. Aquí es importante que ustedes consideren y que lo platiquen, porque en mi caso, cuando nosotros hablamos de alto riesgo, no nada más nos vamos a la lista. Y aquí es importante que ustedes revisen no nada más la lista, sino también cuál es la definición de fármaco de alto riesgo. Porque si tan solo ustedes se quedan con la lista, pues seguramente van a ver algún citotóxico que no esté que no esté en este listado, pero pues se sabe que por la naturaleza del fármaco pues ya se considera alto riesgo. Y esta definición no ha cambiado, sigue siendo la misma, de que son los penicilínicos, las carbapanemas, los cefalosporínicos, citotóxicos, inmunosupresores, hormonales, esteroides de grupo andrógenos, estrógenos y progestágenos, hemoderivados de origen biológico, biotecnológicos, moléculas nuevas, o sea, nuevas entidades moleculares, y aquellos que tengan alta actividad farmacológica o alta toxicidad. Si cumple alguno de tus fármacos con esta definición y no viene en el listado, pues sabes que es de alto riesgo. O sea, no intentes irte por bajo riesgo, porque lo que va a pasar es que te van a solicitar de todas maneras el GMP, y de acuerdo a lo que te estoy comentando de los tiempos que se está tardando COFEPRIS, y tú te quieres esperar hasta la prevención para hacerlo, pues prácticamente estás desechando tu trámite. ¿Por qué? Porque se va a tardar mucho COFEPRIS en hacerte esta auditoría. ¿Sale? Entonces, bueno, esos son los de alto riesgo. Y los fármacos de bajo riesgo, sigue mencionando que en el caso donde no se cuente con el reconocimiento de la autoridad que emite el GMP local, porque ahí aplica meter GMP local, si no tiene un reconocimiento, se tendrá que realizar la auditoría de acuerdo a lo que ya habíamos platicado. Y dice claramente, otra vez, dice, estos reportes no deben presentarse en la solicitud del trámite, es decir, los debe de mantener ya sea el titular o el representante legal del medicamento, pero no es necesario meterlo ni para solicitud de registro, ni para renovación, ni para modificaciones. Pero ahí mi sugerencia, que es lo que yo hago y por eso de alguna manera se evitan las prevenciones, lo que hago es un escrito bajo protesta de decir verdad, mencionando cuál es la definición del fármaco de bajo riesgo para confirmarles que no es un fármaco de alto riesgo, y les digo ahí que cumple con las disposiciones jurídicas de los Estados Unidos mexicanos, y además también menciono que ya se realizó o no, dependiendo si ya lo tengo en plan o si ya se realizó, que ya se realizó dicha visita, y que la documentación se encuentra a disposición de la autoridad en cualquier momento. Y eso con base en ¿qué? En este numeral, ¿sale? Entonces es mi recomendación, realicen esa carta, esa carta bajo protesta de decir verdad, y eso les va a minimizar de alguna manera las prevenciones. Es importante comentarles que una cosa es que se reduzca el riesgo de ello, pero eso no quiere decir para nada que con esto ya se eliminan totalmente el riesgo. ¿Por qué? Pues porque el riesgo de una prevención no depende ni del tercero, ni de la carta, ni nada. Va a depender del criterio de la persona que está revisando. Y en lo personal les puedo decir que me han emitido prevenciones
pidiendo un GMP de alto riesgo cuando el fármaco es de bajo riesgo. Entonces tú dices, pero ya emití la carta. Bueno, ni modo, vuelvo a emitir la carta, la vuelvo a firmar, menciono que ya la había metido en el trámite original y no hay problema, la vuelvo a emitir en original. ¿Por qué? Pues porque al menos estas dos guías, o sea, es decir, la del 2000, la de diciembre del 19 y esta nueva que entra en vigor en marzo, bueno, 16 de marzo, perdón, las dos siguen diciendo lo mismo, siguen mencionando fármacos de alto riesgo, fármacos de bajo riesgo y cuáles son los requerimientos en ambos casos, ¿sale? Entonces eso no ha cambiado. La parte de los otros fármacos, hablan de aquellos que no se encuentran enlistados en la farmacopea o que son minerales, vitaminas, siliconas, ascorbatos y demás, ¿no? Esto sigue siendo lo mismo, esta parte no cambió. La evaluación que acredita, dice aquí nuevamente, esto es para fármacos lo que les acabo de decir, y para la parte de medicamentos pues sigue igual, la parte o es emitido por COFEPRIS o es emitido por una de las autoridades reconocidas. Para la parte de los dispositivos médicos es lo mismo, o es de GMP o es de autoridad reconocida, autoridad sanitaria del país de origen o sus equivalentes. Esto es para dispositivos médicos, ¿sale? Y pues bueno, vuelven a mencionar la parte de los requisitos legales de un GMP, ya sea con firma autógrafa, que tiene que venir legalizado o apostillado. Yo creo que todos lo saben, pero si no lo saben, ¿en qué casos aplica la apostilla y en qué casos aplica la legalización? Pues muy simple, la apostilla es una manera de legalizar los documentos, pero esto es solamente aquellos que tienen o que forman parte de la Convención de la Haya para poder tener apostilla. Entonces eso cómo lo pueden verificar. Afortunadamente en esta nueva guía están poniendo el link para que ustedes lo verifiquen. En mi caso, bueno, pues yo digo, no es porque sea ni perfecta ni nada, porque no, simplemente que eso siempre lo preví y a mis chicos yo les explicaba, y de hecho lo pueden ver cuando hago mis screenshots y los pongo en la página, pues ahí yo ya tengo mis accesos directos a este tipo de páginas porque son de consulta rápida. Siempre los debes de tener a la mano. Ahí aparecen cuáles son los países miembros de la Haya para que tú sepas de manera actualizada si aplica o no aplica una apostilla. Aquí es importante que se mencione que se maneja la apostilla ya sea en una copia certificada por el notario público del país donde se está emitiendo el documento y tiene que reconocer pues ya sea al notario o al funcionario que está firmando. De acuerdo a los propios lineamientos de la Haya, menciona que para ellos es de igual manera apostillable, ya sea un documento original o una copia certificada. Entonces, si a ustedes les emiten una copia certificada y esa la apostillan en el país donde se emite el GMP, con eso es suficiente. Pero, por ejemplo, ya estamos hablando de que hace 3 guías pedían que reconocieran al funcionario público, lo cual es muy complicado. Entonces, en este caso, como en la guía de diciembre, como en esta, eso se quita, y ahí mi recomendación nuevamente es, hagan una carta bajo protesta de decir verdad, que el documento cumple con las disposiciones jurídicas aplicables a los Estados Unidos mexicanos. Con esto, de alguna manera, están certificando la información que están ustedes sometiendo. No están certificando, están emitiendo una carta de autenticidad, ¿sale? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque legalmente ustedes están diciendo con la firma de su representante legal que ahora sí que por el osito Bimbo te juro que todo esto es correcto y que cumple con las disposiciones. ¿Por qué? Porque eso lo revisa el jurídico en COFEPRIS también en la mayoría de las ocasiones. ¿Sale? La parte de la legalización, esto aplica a todos aquellos países que no son miembros de la Haya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? El documento va a traer una hojita emitida por la embajada donde menciona que el documento ha sido revisado, que es auténtico, que lo tuvieron enfrente, todo eso, y esa es la legalización. A eso se los van a mandar a ustedes, y ya sea que ustedes, ahí ese es otro tip, saquen una copia certificada aquí en un notario ya sea de la Ciudad de México o de la ciudad donde ustedes estén. Saquen una copia certificada y esa sométanla, no sometan los originales, y les voy a decir por qué. Ahí es una recomendación a título personal, de acuerdo a mi experiencia. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, como me ha pasado, que te previenen
y te vuelven a solicitar la copia certificada y tú así de, oye, pero metí el original, se les pudo haber perdido, pudieron no haberlo visto, se pudo haber caído del protector de hoja, qué sé yo, existen N cantidad de opciones y de todas maneras, si ustedes contestan, es que yo ya lo sometí en el trámite original, en el folio tal y tal, y ya no tengo otro, pues puede ser que Cofepris te diga, ah, bueno, sí lo encontré, o te puede decir, pues como no lo sometiste, te desecho el trámite, porque por algo te lo estaba pidiendo. Entonces, ahí la recomendación es, metan una copia certificada, nunca sometan los originales a menos de que la vigencia sea muy corta y ustedes estén conscientes de que les van a pedir el nuevo documento, ¿sale? Pero bueno, continuamos. Esto es cuando hay una firma autógrafa, ¿sale? Cuando el documento todavía se sigue emitiendo de manera física. Ahora, aquellos documentos que se emiten con firma electrónica, es decir, todos aquellos que están en la alojados en alguna página web, pues es importante que ustedes emitan el documento con su traducción, si es que no hay una opción de que sea en español. Y de la misma manera, la recomendación es que pongan que hagan una carta bajo protesta de decir verdad, que mencionen cuál es la ruta. Aquí es importante, y eso se los dejo como una recomendación, que pongan los screenshots en la carta. Eso es lo que yo actualmente hago. En el screenshot pongo el link, y no solo el link, voy poniendo el screenshot de qué manera puedes obtener en la página de EUDRA, número 1, cómo se obtienen los GMPs en español. Eso fue una aportación muy importante que nos dio mi querida Ceci. ¿Por qué? Pues porque de esta manera pues te evitas el estar haciendo traducciones por perito traductor de una hoja que pues realmente se puede obtener de manera en español también. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotros es poner todo el texto bajo protesta, decir verdad, el documento cumple con todas las disposiciones jurídicas, puede ser localizado en este link. Es importante que pongan el link, ¿por qué? Porque lo pide aparte de la guía, y además los screenshots son muy importantes porque también si ustedes ponen ese link es vigente solamente por 10 minutos. Cuando ustedes o sea, cualquiera vuelve a teclear el link, no sé, pasando un día, el link les va a aparecer como inválido y esto les va a provocar una prevención porque no todos saben utilizar la página de EUDRA y no saben que ese link tiene cierto tiempo de vigencia. Entonces, ponen el link para entrar a EUDRA y además los screenshots de, ok, se pone en la parte de la página que debe de ir en español. Y de ahí ir haciendo cada uno de los screenshots de cómo van accesando, qué información tienen que ir poniendo para obtener el GMP en español. Y ese lo firma su representante legal y el documento en copia simple en español es suficiente para demostrar que el documento es válido. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí la otra sugerencia es que metan o mencionen más bien el artículo 210A del Código Civil de Procedimientos Administrativos, porque este artículo les va a servir para poderle dar validez a toda la documentación que ustedes tienen emitida de manera electrónica, porque este es un tip y esto les sirve para todo. O sea, este artículo 210A del Código Civil lo que les permite es que cualquier cosa o cualquier documento emitido de manera electrónica sirve como evidencia de la autenticidad de algo. Esto les puede servir en todo ámbito, no nada más en la parte regulatoria. Yo normalmente lo meto, entonces ese es un tip adicional por estar viendo este video, pues te va a permitir saber un poquito más de cómo ir haciendo estas cartas. Si alguno de ustedes tiene interés de saber más al respecto, estaré dando después algunos cursitos pequeños a través de Zoom de cómo se hacen este tipo de cartas o cómo se fundamentan. Si ustedes están interesados, nada más déjenme mensajito en este mismo video y ya voy haciendo la lista y les voy mandando la información para que podamos tener este curso. Será un curso muy pequeño y será por Zoom. Ustedes no tienen que bajar nada, yo les mandaré la invitación y ustedes pueden accesar a él, ¿sale? Bien, entonces, bueno, continuando con esta parte de los documentos emitidos en EUDRA, aquí claramente dice no requieren apostilla, no requieren legalización, pero hay un truco
porque dice aquí que dice, en caso de que el documento no pueda ser validado a través de la página o el sitio oficial de la autoridad competente, este será prevenido y debe remitir el GMP expedido con firma autógrafa o electrónica. Si existe alguna discrepancia entre el documento electrónico y el que cuente con firma autógrafa o electrónica, prevalecerá el que tenga firma autógrafa. Aquí es importante, claro que sí, Ceci, con gusto, ya sabes que sí. Estás más que anotada, igual que tú, mi querida Sandy y Ale. Y bien, aquí es muy complicado porque actualmente los países que están o que emiten los GMPs en Eudra ya no te los están emitiendo de manera autógrafa. De hecho, el documento lo dice abajo, se emite de manera electrónica. Entonces, al menos, por ejemplo, en la página de la autoridad española, ustedes pueden hacer lo mismo. Si ustedes accesan a la página de la autoridad de España, ahí ustedes pueden poner el número localizador del GMP. El GMP en la parte de abajo siempre dice cuál es el número localizador. Ponen ese número localizador, les va a abrir el documento y entonces ya van a tener el documento electrónico y en español y en inglés. Siempre lo emiten en español y en inglés, la autoridad española así lo emite. Entonces eso, y de igual manera, no quieren poner la página de Eudra, pongan la de España y le van poniendo los screenshots. La de Portugal y van poniendo los screenshots. O sea, aquí el punto es, no se esperen a una prevención, sigan haciendo la carta. Aquí no te pide una carta, pero esa es una recomendación para evitarte una prevención, ¿sale? Entonces, no lo echen en saco roto, como dicen las abuelitas, literal, traten de hacerlo. A lo mejor aquí pareciera que nos va a dar cartitis, pero la verdad es que este tipo de cartas evitan una prevención solo por una situación de que, es que no pude accesar al link que me pusiste, entonces pues ya no puedo yo verificarlo, entonces ya, dame otro GMP. Pues no, hay que facilitarnos a nosotros la vida y también al revisor, porque insisto, no todas las personas saben revisar en las páginas de otras autoridades, tampoco saben cómo encontrar los GMPs y muchas veces no saben ni siquiera cómo obtenerlo en español. Entonces, si ustedes no les dicen cómo, ellos no son adivinos y tampoco son todólogos. Entonces, si ustedes ya lo saben o yo ya se los estoy dando en este video, pues qué mejor que hagan la cartita y se eviten una prevención o al menos por una situación de GMP. ¿Sale? Ahora, habrán casos en renovaciones o en registros es más complicado porque eso normalmente ustedes lo planean un poco más, pero en renovaciones pues puede caer la renovación y por más que tú ya lo planeaste y el GMP no, así como COFEPRIS se tarda, también otras autoridades también se tardan. Entonces ahí la recomendación es, o lo que yo, a sabiendas que los van a prevenir, yo les recomiendo que hagan su carta y que digan que el GMP, o sea, que ya la visita ya la solicitaron, aquí está la evidencia de la visita, aquí está el pago de derechos de la visita, y si ya tienen la confirmación de la autoridad, aquí está la confirmación de la autoridad de que ya los va a verificar y que, pues bueno, o sea, pues se atravesó la renovación y pues no se tiene el documento, pero eso no quiere decir que no se están realizando el cumplimiento de las buenas prácticas, porque al final el cumplimiento de buenas prácticas no es un documento, es una, pues ahora sí que es la mejora continua, es el cumplimiento de todo tu sistema de gestión de calidad que haces día con día. Entonces, lo único que hace es que aquí este documento es porque alguien vino y lo certificó, pero eso no quiere decir que no estás cumpliendo, al contrario, nada más eso hay que ponerlo en tu carta, ahora sí que la carta de autenticidad del GMP o tu carta aclaratoria en la cual tú mencionas que pues ya te va a ir a visitar la autoridad, que este es el GMP anterior, esta es la nueva visita y esta es la fecha que tienes ya confirmada, todo eso en una carta. Evidentemente te van a prevenir, pero al menos tú ya le estás dando también certeza a COFEPRIS de que tú ya hiciste y te preveniste para hacer las cosas, ¿sale? Entonces, bueno, esto puede a lo mejor permitir que o te dan un registro con una nota al calce o te previenen, cualquiera de las dos, pero al menos ya tú tienes también la certeza de que vas a tener una visita para renovación de ese GMP, ¿sale? Bueno, pues lo que les había estado diciendo que era la parte compleja y era la parte importante que teníamos que platicar. En la guía anterior, el numeral era el 11 y venían todos los países miembros de PICS o las autoridades miembros de PICS más bien. En esta nueva
viene en el numeral 15, solamente están reconociendo como autoridad Australia, Canadá, FDA, bueno, Estados Unidos, Japón, Corea, Reino Unido, Suiza y todos los países miembros de EMA. Acuérdense, la Unión Europea no es EMA. O sea, ustedes para que vean cuáles son los países, cuáles son las autoridades miembros de EMA, tienen que meterse a la página de EMA y ahí viene cuáles son los miembros. Si tienen alguna duda, quieren que les comparte ese link, con gusto se los puedo compartir en la página, en este blog. Les puedo poner cuál es el link para que ustedes consulten cada que tengan duda de cuáles son estas autoridades que están incluidas en la EMA. Y estas autoridades son las que emiten sus GMPs dentro de la página de EUDRA, ¿sale? O sea, van de la mano. Entonces, bueno, si ustedes se dan cuenta, les acabo de mencionar tan solo 8 autoridades reguladoras, mientras que en el anterior estaban más de 20, ¿sale? ¿Cuál es el impacto de esto? Pues que a partir del 16 de marzo, si ustedes tenían un documento, un dossier que fueran a someter con el GMP, por ejemplo, de Ucrania, pues ¿qué creen? Ya no lo van a poder meter, ¿no? O el de Irán, antes estaba Irán en esta parte, y pues ahora ya no lo van a poder meter. Si lo quieren someter, sométanlo de una vez antes de que pase más tiempo, porque ya a partir del 17 ustedes ya no lo van a poder meter, ¿sale? Y esto pues les va a hacer, esto es un retroceso desde mi punto de vista, esto es un retroceso. ¿Por qué? Porque antes estábamos reconociendo a PICS, o sea, todos los países, todas las autoridades miembros de PICS, ahora ya no, lo cual pues todavía no sabemos cuál es el impacto, no sabemos como nunca, no sabemos cuál fue el racional de COFEPRIS para hacer esta modificación. Yo lo interpreto, si me lo permiten, y a lo mejor estoy siendo muy aventurera por interpretarlo, lo cual nunca me ha gustado interpretar, no me gusta asumir y tampoco dar por hecho, pero me da la impresión que dada pues el último decreto de que se van a permitir la importación de medicamentos que están que tienen registro en los países miembros de PICS y que hacen referencia a esta guía, siento que por eso lo acotaron, porque hay países como, bueno, más bien hay autoridades como Malta, como Israel, como Irán, como Ucrania misma, que pues están como parte de miembros de PICS, pero esta parte pues hay una diferencia en la regulación sanitaria y me parece que esa es la razón por la cual lo hicieron. Sin embargo, pues no sabemos cuál es la realidad. Lo único malo, como en todo, es que no se hace una evaluación del impacto regulatorio en este tipo de cambios. Y ahorita, si ustedes tienen considerado meter un dossier que tenga un GMP de Irán, por ejemplo, que antes era reconocido, ahora ya no. Entonces van a tener que buscar GMPs de las autoridades que les acabo de decir, y esto evidentemente va a tener un impacto en el sometimiento de los trámites. ¿Por qué? Pues porque tampoco, o sea, tenemos una ventana de una semana. Y esta ventana, pues no es suficiente. Ahí es, en lo personal, ahí creo que valdría la pena buscar la manera de solicitar que COFEPRIS nos dé un tiempo para poder hacer esta implementación. No lo sé. O sea, al menos yo lo que sí voy a hacer es solicitar este tiempo por escrito a COFEPRIS, de eso a que me contesten, pues quién sabe. Acuérdense que por el 8º de la Constitución yo puedo hacerlo, de eso a que me contesten, pues quién sabe, pero lo que es importante es que esto nos viene a afectar la estrategia regulatoria que cualquier empresa tenga. Si ustedes no les afecta en nada, pues qué bueno, a lo mejor es porque los productos los traen y tienen certificados de alguna de estas 8 autoridades. Una vez más, no metieron a Brasil. Entonces, no sé, al menos en lo personal,
creo que este tipo de cambios, si bien la autoridad, pues esa es su facultad, pues aquí está dejando a un lado pues todo el esfuerzo que se hizo para ser miembro de PIX. Ya no estamos de acuerdo a de acuerdo a este lineamiento o esta guía, ya nos están reconociendo a los países, a las autoridades miembros de PIX, y la pregunta sería, ¿y entonces ya no nos van a reconocer ellos? Porque pues es de mutuo acuerdo, o sea, es de reconocimiento mutuo todo esto. O sea, el hecho de que nosotros estemos ahí, la intención era un reconocimiento mutuo. Entonces, realmente no sé cuál va a ser el impacto. Insisto, no nos han dicho nada. De hecho, COFEPRIS simplemente emitió esto en su página web y ya, sin dar una explicación. Me parece que la actitud de, pues soy autoridad y ya lo puse ahí, pues te friegas, ya te dije a partir de cuándo, pues es un poquito evidente, porque al menos pudieron haber emitido un comunicado, un video, un escrito, lo que sea, como diciendo, ¿saben qué? Pues se está realizando esto por esta situación y este es el fundamento legal y esta es la razón técnica y por eso es que se tomó esta decisión. Yo sé que a lo mejor estoy pidiendo mucho, pero nos estamos brincando esa parte y al final quienes se van a ver afectados, pues no nada más la industria farmacéutica, sino también el usuario final, es decir, los pacientes, porque no nos estamos dando cuenta de que al final esto repercute en tratamientos que no van a tener, a los que no va a tener acceso, ya sea medicamentos genéricos o de moléculas nuevas inclusive, a los que ya no va a tener acceso la población. Y que ahorita en este momento en el que tenemos problemas de desabasto, y perdónenme, pero no es ni proselitismo ni nada, pero todas las noticias que están publicando al respecto, es porque están haciendo su remate. Esto no es, insisto, no es una licitación, no es una subasta, es un remate en ocasiones, que sí nos está, o sea, los están soltando poquito a poquito, pero esto no es por la industria. Pero bueno, no quiero profundizar más en este punto para que no, hay personas que no coinciden con esta información, entonces la intención tampoco es entrar en un tipo de debate, sino mi intención con este tipo de videos y de blogs es que ustedes tengan acceso a la información y que les pueda compartir mi experiencia y les sirva a ustedes para aquellos trámites que ustedes vayan a someter. Después de la parte de lo de las auditorías, de las autoridades reconocidas, vienen el caso de los dispositivos y los documentos que son equivalentes, para que los consideren todos aquellos que están o que tienen dispositivos médicos o que quieren registrar, consideren este listado también y que consideren los documentos que están tomando como referencia o como equivalentes de un GMP. También están reconociendo, como viene en el acuerdo de equivalencia de Estados Unidos y Canadá, como también los que son para... sí, principalmente, bueno, son los que tienen señalados aquí para Estados Unidos y Canadá, y les dicen cuáles son los documentos equivalentes que van a ser reconocidos, para que los tomen en consideración y pues no vayan a tener una prevención o un desecho porque no cumplen ahora con este lineamiento. Acuérdense, todo lo que quieran someter que no cumpla con esto, traten de hacerlo antes de este viernes, lo cual es una labor titánica. Y si no, va a ser a partir del 17 y es un muy buen momento para que se lo vayan notificando a sus diferentes empresas que hay este cambio y cuál es el impacto que tiene respecto a la planeación que ustedes ya tienen al día de hoy. ¿Sale? Dice aquí, observaciones del registro en caso de que la nota alcance sobre la presentación del GMP de agencia reconocida sobre el fabricante del fármaco considerado como bajo riesgo, esta podrá ser eliminada en cualquier trámite si es que se emite un GMP presentando, el emitido por la agencia del país de origen. Está interesante esto. Y luego dice que para dar cumplimiento con la nota al calce sobre el fabricante del fármaco considerado de alto riesgo, el usuario podrá solicitar en cualquier trámite la eliminación de la misma, siempre y cuando presente el documento vigente emitido por la COFEPRIS o por una agencia reconocida establecida en el numeral 15, o sea, las autoridades que ya les acabo de decir.
cumpliendo, ya saben, ya sea de manera electrónica o de firma autógrafo, con apostilla o con legalización, dependiendo lo que le aplique. Y pues nada más, o sea, esto es lo que yo quería platicarles el día de hoy. La intención previamente, o lo que se había platicado la semana pasada, era continuar con los fundamentos regulatorios, pero se me hizo de mayor relevancia platicar esta guía, porque pues se tienen muy pocos días para la entrada en vigor de la guía, y pocos días para que ustedes rehagan su estrategia, sea la que sea que tengan en sus empresas. Y es importante que no la echen en saco roto, que al contrario la empiecen a evaluar desde ahorita. Si tienen alguna duda de esto, pues se pueden acercar a su jefe inmediato. Si su jefe inmediato es de aquellos jefes de, ay, no sé, pues investígalo tú porque a mí me costó mucho trabajo aprenderlo, no se preocupen, me pueden mandar un correíto o me pueden dejar un mensaje en este video, y con gusto yo les puedo pasar algunos tips si es que les puedo ayudar sin llegar a una parte de que me digan información confidencial de su empresa o algo así. Yo les puedo dar tips de manera general y ya ustedes lo aterrizarán y lo tropicalizarán de acuerdo a la empresa en la que ustedes están. ¿Sale? Estas guías son de aplicación general. Esta guía al menos entra en vigor nuevamente el 16 de marzo del 2020, es decir, el próximo lunes, que es día inhábil. Y por lo tanto, pues será aplicable a partir del 17 en el primer trámite que ustedes sometan. Acuérdense que ahorita ya está vigente la cédula, está vigente la cédula para registro y la cédula para modificaciones. También entra en vigor la guía para sometimiento de trámites, que es la que platicamos la semana pasada. Espero que ya todos ustedes hayan empezado a hacer algunas pruebas de cómo tienen que foliar, de cómo, del color de las pastas, que cómo deben de acomodar los documentos legales, cómo tienen que acomodar los legajos, cómo hacer su tabla de contenido, cómo hacer la portada. Espero que ya estén haciendo todo esto, porque si no, lo que va a suceder es que los va a agarrar con los dedos en la puerta y el día 17 les van a regresar los trámites, porque esa es la indicación que tienen las personas de ventanilla. He visto que ahorita algunos colegas están dando cursos de esto en línea inclusive. Pues adelante, nada más consideren importante que esto va a ser a criterio de la propia de las personas de las ventanillas y de la coordinadora. Entonces, si ustedes llegan y dicen, no, pero es que yo no sabía, acuérdense, el desconocimiento no los exime del cumplimiento. Al contrario, si ustedes están haciendo y ya están viendo este video, tomen en consideración lo que les estoy diciendo respecto a las guías y que las revisen ahora sí que con bastante detenimiento. Si tienen alguna duda, insisto, no duden en escribirme y con gusto les puedo ayudar. Yo continuamente estoy viendo este blog para poderles ayudar en lo que vaya surgiendo. Acuérdense que el conocimiento se debe de compartir, y así como yo les paso algunos tips con base en mi experiencia, pues ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Mira, yo ya hice esto y esto me funcionó, y así nos vamos pasando tips de tal suerte que pues también le vayamos enseñando a la autoridad que la industria farmacéutica sí conoce, sí sabe de regulación, que no somos personas nuevas, que tenemos cierto expertise y que ese lo estamos aplicando en el dossier, ¿sale? Como se los prometí también, la próxima semana voy a empezar a subir algunos pequeños videos de cómo armar un dossier de manera general. Para utilizar la cédula. Yo sé que van un poco lentos estos videos, pero bueno, es un blog muy nuevo. Si tienen algún tema adicional que quieran que yo vaya abordando, con gusto lo podemos ir generando. Ya tuve la primera solicitud de cosméticos. Esta la tengo programada para subirla en 15 días. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ahorita, como ya les había dicho, primero vamos con la parte de medicamentos, vamos a abordar cosméticos, vamos a abordar también de manera general lo que son dispositivos médicos, algunos que son de equivalencia también.
Y algo que, pues bueno, que ahorita está muy de moda, pues está padre que ustedes me escuchen a mí, pero también vamos a implementar charlas con otros profesionales de la salud o con otros colegas que den el punto de vista, no nada más que escuchen el mío. Está padre que escuchen el mío y se los agradezco infinitamente que estén conectados, pero también es muy bueno que escuchen el expertise y que escuchen el punto de vista de otras personas que están en el mismo campo y que les puede permitir a ustedes tener todavía una visión un poco más amplia. Entonces estaré invitando a diferentes personas para que les den estos puntos de vista y que, bueno, o sea, si ustedes tienen algún interés de hacerles preguntas en específico, estaré anunciando al menos de 2 a 3 días de antelación quién es el que nos va a acompañar, por si tienen alguna pregunta, la vayan preparando y se separen algunas de ellas y estas personas las puedan contestar en vivo también, ¿sale? Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a los que se conectaron, gracias a los que van a compartir este video. Es de gran relevancia que estemos compartiendo este tipo de información porque nos permite a todos pues estar, ahora sí que tener actualizado todo lo que aplica en nuestro campo de competencia y pues desde nuestras trincheras tratar de evitar que cualquier cambio nos afecte y que se vea afectada la población en el acceso a los medicamentos, ¿sale? Pues muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, que descansen, que mañana sea un día excelente, que todo este conocimiento lo puedan aplicar. Insisto, si tienen alguna duda, alguna recomendación, pues estoy abierta a estas recomendaciones. Para mí será un honor y un placer seguirles ayudando y seguirles apoyando en este espacio creado para todos ustedes, ¿sale? Pues bueno, muchísimas gracias, descansen todos, bonita noche, bye.